Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Retomamos nuevamente nuestras actividades en línea. Hoy veremos unos ejercicios sobre ley de Joule, ley de Ohm para resistencias y circuitos completos y ley de Poyet para la parte de resistencia dependiente de resistividad, longitud y área. Asimismo, veremos un poco de potencia eléctrica y energía eléctrica consumida en una casa. Mi nombre es Javier Aranguren, sean bienvenidos al tercer laxo de física de quinto año del presente año académico de la Unidad Educativa Colegio Cervantes. Ya hemos hecho referencia a George Simon Ohm para la parte de resistencia eléctrica dependiente de ley de Ohm, es decir, aquellos materiales que son de dependencia óhmica, que funcionan con corriente directa. Con él introducimos las tres variables clásicas de ley de Ohm, que es de potencia, diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia eléctrica. La ley de Ohm se puede expresar de la manera que intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Y si sabemos que la intensidad se mide en amperios, la tensión se mide en voltios y la resistencia se mide en ohmios, podemos ver también que dichas combinaciones pueden surgir para B igual a R por I y R igual a B sobre I. Repito, resistencia medida en ohmios, tensión eléctrica medida en voltios e intensidad de corriente medida en amperios. Aquí vamos a ver algunos ejemplos prácticos para el cálculo de cada uno de ellos de una forma muy sencillita, donde vemos que tenemos un circuito cuya tensión eléctrica es de 12 voltios y una resistencia de 22.000 ohmios. Y se nos pide calcular la intensidad. Aplicando la ecuación y viendo la relación de las variables, podemos concluir que la intensidad de la que estamos hablando es de 0,00054 amperios. De forma similar, podemos ver que si nos dan ahora la intensidad y la resistencia, podemos calcular la tensión eléctrica, en cuyo caso aplicaríamos esta ecuación. Vemos la relación de las variables y los valores, la operación matemática para saber que un ohmio por 0,005 amperios sería igual a 0,005 voltios. También podríamos hablar que son 5 milivoltios. Y para el cálculo de la resistencia tendríamos que trabajar con tensión eléctrica, intensidad de corriente, aplicamos su respectiva ecuación, sustituimos valores y obtenemos 500 ohmios de resistencia. Igualmente, para la resistencia también depende del tipo de material, la longitud del material, el nivel de conductividad, el área de su sección transversal. Y por eso tenemos ahora el trabajo de Claude Poyet, otro francés de finales del siglo XVIII, nacido en Coutances, Francia. En uno de sus apartados de ley de Poyet, no su ley principal, pero sí uno de sus apartados, nos dice que la resistencia eléctrica del material depende de su resistividad, la longitud del mismo y su superficie. Si vemos la ecuación, vemos que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad del material y a su longitud, e inversamente proporcional a la superficie. Dicho de otra manera, podemos concluir que a mayor longitud del material, mayor será su resistencia, y a mayor superficie del material, menor será su resistencia. Si nos piden, aplicando la ley de Poyet, determinar la resistencia de un alambre de cobre calibre número 10, American Wire Gauge, que posee una resistividad de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmio por metro, ahí estamos identificando directamente la resistividad. Por cada 1000 metros estamos identificando la longitud y un diámetro de 4 milímetros. Bueno, tenemos que hacer un pequeño recordatorio que si nosotros tenemos un diámetro
sabemos que al dividirlo entre 2 nos va a dar el radio. Aquí vemos la operación, que una vez que tenemos el diámetro de 4 milímetros podemos asumir que el radio son de 2 milímetros y la expresión mili se sustituye por 10 a la menos 3 y podemos aplicar la ecuación de que área es igual a pi por radio al cuadrado, de donde obtenemos el área 1,26 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Lo que nos resta es aplicar la fórmula resistividad, que ya la habíamos leído, longitud, que ya la habíamos leído, y área o superficie, que también la acabamos de obtener por el último. Si nosotros aplicamos un cálculo allí, vamos a llegar a un valor de 1,35 ohmios. No se les olvide la reducción de ecuaciones. Metro por metro, metro al cuadrado con metro al cuadrado que dividen se eliminan. Y me queda solamente ohmios para resistencia. Un conductor de 80 metros tiene una resistencia de 40 ohmios y una sección de 2 milímetros cuadrados. Entonces ya tenemos tanto el área como la resistencia del material. Sabemos que si el área está expresada en milímetros cuadrados, tenemos que llevarlo a metros al cuadrado. Allí están los valores y lo que queda es despejar en este entonces la sección transversal, que es el área, la resistividad del material, que en algunos casos también se le denomina resistencia específica, pero esto lo podemos hablar como resistividad. Una vez que lo sustituimos, nos podemos dar cuenta que aplicaríamos la ecuación resistencia por área sobre longitud para obtener una resistividad de 1 por 10 a la menos 6 ohmio por metro, o lo podemos expresar como un micro ohmio por metro, entendiendo que micro es un prefijo de valor 10 a la menos 6. Un obrero trabaja en un tramo de 1200 metros. Identificamos inmediatamente la longitud. Nos piden hallar en ese tramo el área de la sección transversal. Nos están pidiendo calcular la superficie. Si su resistividad es de 10 por 10 a la menos 8 ohmios por metro y su resistencia al paso de corriente es de 3 ohmios, allí pues tenemos que despejar el área o la superficie y nos quedaría resistividad por longitud sobre resistencia. Aplicamos la resolución y nos daría 4 por 10 a la menos 5 metros al cuadrado. Es importante resaltar el manejo de las unidades. Estar claro que en el sistema internacional de unidades, el área de superficie se mide en metros al cuadrado, la resistencia se mide en ohmio, la longitud se mide en metros y la resistividad en ohmio por metro. Si se sabe que la resistividad del aluminio es de 2,8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, tenemos ya la resistividad, calcule la longitud de un alambre de aluminio de 3 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado y 25 ohmios de resistencia, lo cual, aplicando la ecuación despejando la respectiva longitud, nos daría 26,79. Recordando que la longitud se mide en metros. Ohmio cancela ohmio y metro en la parte de abajo elimina a uno de los 2 metros que está en la parte de arriba. Recuerden que metro al cuadrado es metro por metro. Ley de Ohm y potencia eléctrica combinada. Allí podemos ver que si tenemos que la intensidad es tensión sobre resistencia, potencia, tensión por intensidad, una pequeña sustitución de I que vale B sobre R, lo sustituimos aquí, vamos a darnos cuenta que tendríamos que potencia también es B al cuadrado sobre resistencia. Igualmente, despejando del despeje de B, podemos obtener que sería I al cuadrado por resistencia. Podríamos ver unos ejercicios, por ejemplo, donde nos dicen que una cocina eléctrica tiene una resistencia de 8 ohms y pasa por una corriente de 12 amperios. ¿Cuál es el valor de la tensión que lo alimenta? Una simple sustitución y nos damos cuenta que estamos hablando de 1152 amperios por ohmios, lo cual en este caso que tenemos aquí nos daría 96 voltios, y aplicando la segunda ecuación I cuadrado R nos quedaría amperio al cuadrado por 8 ohmios, eso nos daría watts, o lo que es lo mismo, vatios.
que también lo podemos representar con una simple W. Y aquí vemos una serie de ejercicios propuestos que te voy a pedir resuelvas en una hoja a puño y letra, por favor, y lo coloques como una subida de archivo en la plataforma Moodle para que pueda ser evaluado. En total vamos a tener 8 ejercicios. Lo voy pasando uno por uno y vas a tener la oportunidad de poder verlo en cada caso. Y no olviden que igualmente este material que están viendo ahora en calidad de video, dicha presentación también la vamos a dejar expresa allí para una presentación de PowerPoint. Ambos elementos van a estar. Lo digo para que no tengan que estar pausando el video. Igualmente lo van a tener allí. Bueno, aunque también es ciertamente una solución ir pausando el video e ir copiando los ejercicios en cada uno de los casos. Las dos alternativas son válidas. No olvides, en este caso, que para efectos la energía eléctrica en el sistema eléctrico venezolano se mide en kilovatio hora y en el sistema internacional sería vatio segundo. Ten en cuenta eso a la hora de hacer los cálculos en cada uno de los ejercicios. Que tengas un excelente día. Se despide Javier Aranguren. Gracias.